está con nosotros el doctor Odilar Moreno Grijalva, economista, abogado, funcionario, catedrático y también comunicador. Bienvenido, doctor, qué gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal, Yasmín? Bien, ya lo integramos al gremio de comunicadores. Ya, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Ya tenemos en esto, estuve algunos años en la televisión por ahí en Baja California, entonces... Hay que sumarle también al currículum ahí esa parte, porque... Sí, recuerdo porque el primer programa que tuve era a las 5 de la mañana. ¿Qué tal? De 5 a 8 de la mañana. Había que levantarme a las 2:30 de la mañana. Sí. Pero bueno, ha sido una buena experiencia y ahorita, pues aquí andamos. Estuve en Hermosillo, ahora en Cananea. Y andamos viendo también algunos asuntos legales, algunos clientes que estamos atendiendo por aquí. Qué bueno. A ver, doctor, me interesa mucho ver usted como cananense y que vive fuera y que quiere tanto a Cananea, ¿cómo ve en este momento la ciudad? ¿Cómo ve? Porque nosotros que estamos aquí a lo mejor no nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, nosotros que vivimos tan acelerados, consignar la noticia, consignar la noticia, pues a lo mejor no nos damos cuenta de muchas cosas, pero... usted que va y viene, ¿cómo ve en este momento Cananea? Mira, Cananea hay que entenderla en un marco nacional y regional. Okay. Eso, dentro de ese contexto, en ese entorno, pues no somos una comunidad aislada ni mucho menos. Lo que sí me ha tocado observar, yo conozco muchas ciudades del país, ciudades mucho más pequeñas, menos productivas que Cananea, que están en mejor estado. Con una mejor infraestructura, con un mejor sistema de servicios por parte de los gobiernos municipales y o estatales. ¿Como cuáles municipios? Por ejemplo, aquí mismo en Sonora. Aquí en Sonora, Isa Magdalena, es una ciudad sumamente limpia. Acabo de estar ahora en los días de San Francisco, una ciudad ordenada, limpia, tranquila, no cara, con orden, con disciplina y no tiene una fuente específica así que les dé todas las ganancias del mundo como las dan las empresas mineras en Cananea. Sí. Y he andado también en la zona del río, los pueblos recibieron una oxigenación tremenda en los últimos años. Sí. Todos los pueblos están mucho mejor que antes. Se ven bonitos, se ven muy modernizados. Algunos de ellos ya son pueblos mágicos, muy poquitos porque hay que hacer todo un proceso. Sí. Cananea le sobra espacio y argumentos históricos para ser pueblo mágico. De hecho, tiene mucho más argumento histórico que muchos de los llamados hoy pueblos mágicos. Claro. Si nos vamos simplemente a las cuestiones históricas, hay, insisto, argumentos muy sólidos. Para hacer más que Magdalena, más que, bueno, supuesto, que Álamos Ures. No sé, pero Magdalena, Ures. Sí, Ures, tienen Magdalena, lo suyo, sin duda. Sí, pero Álamos, por ejemplo, tiene una parte turística, la historia, la fantasía de María Félix, ¿no? Sí. Nadie me está preguntando, pero yo no soy fan de María Félix, así que... Pero bueno. En fin. Yo sí, doctor. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, los argumentos que utilizaba, pues muy al estilo de ese entonces, pero de las primeras mujeres que brillaron a nivel internacional, tal vez por su belleza, que hoy en día yo más que ir con la belleza de una mujer, voy con la inteligencia de una mujer, y si van de la mano, pues qué maravilla. Pero Lo que pasa es que yo creo que María Félix siempre actuó como María Félix. Sí. Ella era María Félix en todas las... Independientemente del personaje. Sí. Superponía su personalidad sobre el personaje. Sí. Y de su belleza, bueno, pues yo me quedaría con Elsa Aguirre, ¿no? Digo, hablando de ese tiempo, ¿no? Okay. Pero bueno, Álamos, bueno, es esa parte turística, bien manejada. Pero Cananea es la cuna de la Revolución 1906. No? Está desde el corrido de la cárcel de Cananea. Sí. Aquí en el portón nació el Moro de Compa. Sí. O sea, hay edificios emblemáticos que debieran o que pudieran ser rescatados. Y no hablo solamente de la cárcel o de las minas viejas, de aquel viejo tren, ¿te acuerdas de la Mocha? ¿Te acuerdas de todas esas gestas que se vivieron? Hay partes históricas, algunas como el banco. Ajá. Que terminó quemado. Hay otro banco, el que fue el Banco Minero y Mercantil, en el puro centro de la ciudad. No sé qué sea ahorita, se ve solo. Hay muchas partes rescatables. El Bancomer que está en la esquina de la Democracia. Sí, en la esquina de la Democracia. Estaba en venta, no sé si ya lo habrán comprado. Estaban vendiéndolo en 7 millones de pesos, no sé si ya lo habrán comprado. Quién sabe. Y esa parte del centro viejo de la ciudad tiene algo que puede
rehacerse. Por ejemplo, los túneles que están abajo de la parte céntrica que conducen pueden ser inclusive un atractivo turístico, irse un poco por el turismo cultural. Sí, meternos un poco en todo eso, ¿no? El propio estadio hay que remodelarlo, o ahí jugaron figuras enormes como el propio Aurelio Rodríguez y muchos más, ¿no? Entonces, todas estas cosas es posible fomentarlas, es posible entrar, y hay que arrastrar mucho lápiz, hay que hacer estudios financieros, hay que hacer estudios demográficos, pero también estudios que tengan que ver con economía y la forma, pues, de potenciar toda la parte esa histórica de Cananea. Que se ha dejado un poco de lado. Hay varios libros de Cananea, hay personajes importantísimos que vieron la primera luz del día aquí en este pueblo, ¿no? Sí. Y sin embargo el crecimiento de Cananea ha sido lento con el transcurso de los años. Presidentes van, presidentes vienen. Se quedó estancado. Unos buenos, unos malos, otros regulares, pero yo creo que ha sido la inmovilidad presidencial de todos, independientemente de los partidos, y actúan nada más por inercia. Con que no se caiga además el pueblo, estamos del otro lado. Ahorita hay asuntos que se pueden hacer y dejar de atenerse a que un partido político les va a dar el sustento y los va a volver inmortales. Esa es lo que iba, bueno, aparte de eso, la parte económica, o sea, se atienen a que les recortaron el presupuesto y ahí se estacionan y dicen, pues no hay dinero, no hay recurso, pero ¿en dónde está la creatividad, no? Claro, la inventiva, la creatividad, todo ese tipo. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen un costo. Un costo financiero o un costo económico. Pero ahorita, y sucede con todos los gobiernos del país, básicamente con los gobiernos de Morena, que se han vuelto muy poco autocríticos. Y en el momento que tú abandonas la autocrítica, dejas de tener la sensibilidad. Ahorita hay un discurso presidencial de Claudia Sheinbaum, lo voy a decir en términos muy rancheros, un discurso muy bravero. Parece que estuviera peleándose con la gente. Que se pelee con los marchistas es un asunto, no con el resto de la población. El plan Michoacán resultó en un fiasco en el primer enfrentamiento. Está ardiendo 7 poblaciones de Michoacán. Y en otros casos, como el caso de Sinaloa, el caso de Tamaulipas, el caso de Baja California, los gobernadores parece que recibieron la instrucción de adoptar un plan y un discurso muy alegre, como si no estuviera pasando algo malo y diciendo somos más fuertes que nunca porque el partido es más fuerte. Sí. Es que tapar el sol con un dedo, eso, ¿no? Pero el PRI era muy fuerte hasta 1987, que se crea la corriente democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, todos ellos que terminan saliendo del PRI. Sí. Cayó el PRI, cayó el PAN. En Baja California gobernó 30 años, en México 2 sexenios y se cayó, se hizo trizas. El PAN está luchando ahorita por conseguir afiliados en el país que le permitan mantener su registro como partido político nacional. Híjole. Hasta ahí ha caído el PAN después de tener 2 presidentes de la República. Morena, el PRI andaría por la misma, ¿no? El PRI es un cadáver insepulto. Sí. Así es un cadáver así como el PRD que perdió el registro también a nivel nacional. El PRD ya es un cadáver muerto, enterrado, y trae todavía 58 litigios entre ellos por lo que queda del PRD. Entonces, si Morena en todo el país entonces se vuelve autocrítico y empieza a escuchar las voces internas de autocrítica, corre ese riesgo. No todo está ganado. Michoacán de antemano está perdido el 27 para Morena. Está totalmente perdido y algunos estados aledaños también enfrentan problemas. ¿Pero qué otros partidos hay para Michoacán? Porque me está hablando de puros cadáveres entre lo que queda del PAN, lo que ya se murió del PRI, lo del PRD que ya no existe. Pues sí, pero Michoacán... ¿La línea independiente podría ser? Mira, tenemos 2 ejemplos. Michoacán, el muchacho, el presidente Manso, que acaban de matar, era independiente. Sí. Aquí les ganó 2 veces Lalo Quiroga por la vía independiente. Sí. Entonces, la gente ya está volteando a ver otras opciones. La franquicia de los partidos políticos que se volvió un negocio para recibir múltiples cantidades de dinero. Yo creo que ha sido un negocio de toda la vida, ¿no? Los partidos políticos. Y con ello los que nacieron posteriormente al PRI, pues siempre han sido con cuotas de familias, el Partido Verde, con el Niño Verde y... Negocios familiares. Negocios familiares. Entonces, aquí la gente va a voltear a ver más que a los partidos, a las figuras, a los líderes. Con Morena hubo un gran triunfo. Yo soy militante activo de Morena, fui uno de los fundadores de Morena en Baja California. Sin embargo, soy crítico. Claro. ¿Por qué? Porque prefiero que las cosas se hagan bien. Ha faltado muchísima operación política en todas partes y Cananea no es la excepción. Los problemas que enfrenta ahorita Cananea ni siquiera son importantes. Se están enfrentando a un tema ahorita
después del escarceo ese con los comerciantes que pagan, no pagan, reducciones hasta el 90%, y bajarle a la idea de cobrar eso el año 2026, el año que entra. Pero de todas maneras una negociación tardía porque la gente ya quedó inconforme. Claro. Al menos ese sector ya quedó inconforme y quedó lastimado. Están lastimadas las viudas también. Sí, Acabo de andar caminando por ahí, hay una calle que se llama Cuitláhuac, la anoté, por cierto. Sí, es la calle que atraviesa toda la ciudad y que está en pésimo estado porque desde el gobierno de Fernando Herrera quedó la obra a medias y en la administración de Lalo no se pudo hacer nada y siguen ahí, creo que habían hecho un comité en esta administración para pero de repente parece a unos días del informe y ya parece nuevamente abandonado todo eso. Es una arteria importante, es la conexión. ¿Cómo no? Sí. Entonces son cosas no difíciles. Atender a las viudas tampoco es difícil. Ahora hay que tener mucho cuidado porque a la presidencia municipal se le acercan problemas serios. Hay grupos de la sociedad organizados en Cananea que están planteando el no pago del impuesto predial. Y ese sí es un asunto muy grave porque el impuesto predial es la principal fuente de ingresos de un gobierno municipal. Claro. Aparte de transferencias y demás, pero es muy importante. Y la negativa al impuesto predial, ¿qué te pueden hacer? No te pueden quitar, no te pueden embargar. Hay gente que dura sin pagar el impuesto predial 2, 3 años, no pasa algo, al final de cuentas paga un recargo y se pone al día. Sí. Entonces, este intento, si se logra, va a poner en un serio predicamento al gobierno municipal, porque es una fuente de ingresos muy importante. ¿Se está a tiempo de negociar? Claro que se está a tiempo de negociar. Del asunto ahorita de los mineros, que tampoco ha encontrado salida, el asunto del abasto de medicamentos, tampoco se ha encontrado al final la luz del túnel. Sí. O sea, muchas cosas como estas, que yo viéndolas de fuera, te digo, anoté algunas cosas, pues no se han resuelto. Lo de los mineros estuvieron en reunión hace un par de días en la Ciudad de México con la Secretaría de Gobernación, en donde estuvo también, aparte de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, estuvo el secretario de Trabajo, Marat, y estuvo el gobernador de Sonora con los mineros de la sección 65 y que estaban esperando, yo creo que para esta semana, ¿no, Marta? Van a poner en la mesa una negociación que parece ser que pudiera llegar por fin a buen fin. Pudiera llegar, es lo que dijo el delegado del Sindicato Minero Nacional, Heriberto Verdugo, en la última entrevista que le hice la semana pasada. Entonces, bueno, los mineros retirados pues recibieron también ahí el apoyo solidario. O sea, hay algunas cosas que han avanzado, ¿no? Sí, aquí el asunto es que ese tema de los mineros es un tema que en el presupuesto federal nacional, no está, que supera los 18 mil millones de pesos, es quitarle menos de un pelo a un gato. Sí. O sea, es ilógico seguir adelante con un problema de eso que no es un sacrificio presupuestal. Exacto. Así de sencillo. No requiere... Con una hora de venta de petróleo a las 3 de la mañana se soluciona ese asunto. Sí. Petróleo legal, no guachicol. O sea, no es algo que impacte realmente, pareciera más bien una terquedad gubernamental. Llegar a un acuerdo. Soltar eso no pinta para el gobierno, se recupera inmediatamente. Entonces es como a un multimillonario pedirle 50 centavos prestado, pues evidentemente él ya ni siquiera sabe que existen monedas de 50 centavos. Sí. Entonces, muchos temas de esto, te digo, requieren de operación política, requieren de un análisis muy serio. Y lo peor que puede hacerse es provocar a la sociedad negándole su derecho a manifestarse. Híjole, este tema también. Eso es terrible. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se divide en dos. La parte dogmática, que son los primeros 29 artículos, y la parte orgánica. Esa parte dogmática se refiere a los derechos humanos. Y en los derechos humanos está consagrada la libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de imprenta, que ahorita son la libertad de comunicaciones. No puede ir ninguna disposición, ni municipal, ni estatal, ni federal, en contra de un artículo de la Constitución mexicana. Y aquí se están conculcando o quitando los derechos constitucionales de ciudadanos mexicanos que pueden estar o no de acuerdo con nosotros, pero su derecho a manifestarse tiene que permanecer vigente. Porque lo que argumentaba César Fuentes era que no se está prohibiendo, que únicamente se está para orden, que pidan que informen del día y la hora,
para efectos de orden, dijeron ellos, no para bloquear o A ver, de repente sucede un accidente y la gente se manifiesta públicamente en ese momento. El accidente no estaba programado. Claro. Entonces la gente tiene derecho a manifestarse en ese momento. No puedes tú estar programando, me voy a manifestar tal día y tal día. Lo de César Fuentes es una forma de estar diciendo no estamos en contra de la Constitución, nada más pedimos que nos informen. En ese momento se está atentando contra la libertad de expresión, de asociación y la libertad de manifestación. No se tiene por qué solicitar un permiso, absolutamente no. Ni la Constitución, ninguna ley reglamentaria habla de eso y en ninguna parte del país sucede. Pero en este caso el reglamento municipal está por debajo de la Constitución, claro. Y la Constitución es la máxima, ¿no? Entonces, como un reglamento municipal, que es el bando de policía y gobierno. Sí, que antes era policía y buen gobierno. Sí, el bando de policía y buen gobierno se llamaba así en todo el país. El bando de policía y gobierno actualmente no puede sobreponerse a una disposición constitucional. Así de sencillo. Son reglamentos, algunas son leyes secundarias, algunas son leyes complementarias, algunas son de carácter o de alcance regional. Hay algunas constituciones que son poquito diferentes a la Constitución General de la República, pero no contradictorias. Sí. Solamente le dan un pequeño viraje porque la regionalizan. ¿De acuerdo? Pero la parte básica, esencial, sigue siendo la misma. Ninguna disposición municipal puede estar por encima de la Constitución. Y cuando se toma una decisión de esa naturaleza, se está atentando contra la libertad de expresión y libertad de manifestación. Disfrazada bajo un reglamento municipal, eso no tiene validez alguna frente a la Constitución. Es así de sencillo. Y eso lo resuelve un muchacho de tercer semestre de Derecho, por favor. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? No se pueden prever las manifestaciones y organizarlas porque no son actos de gobierno, son actos ciudadanos. Y la gente puede manifestarse espontáneamente por algo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Escucharlos a tiempo. Sentarse y platicar con ellos a tiempo. Hay que desactivar eso. Se desactivan. Para eso existen los armadores, para eso existen los negociadores políticos. Claro. Oye, pues si existen hasta los negociadores en caso de rehenes, ¿cómo no va a existir un negociador político que desactive esas propuestas, esas protestas o les dé un cauce determinado? Ahora, la otra parte, doctor, que me gustaría a mí conocer a través de su experiencia, de su expertise. A ver, ya está el problema, ya cometieron el error. Ahora, ¿cómo pueden subsanar esta situación? Porque es muy desgastante para la comunidad, que esté la comunidad peleados todos contra todos. Volvemos a lo mismo de siempre, cuando estaba la 65 por un lado, quienes no estaban de acuerdo con la 65, o sea, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos, acaba de mencionarlo, que hay gente especializada precisamente intermediaria para estos asuntos, pero ¿cómo podemos hacerle? Yasmín, hay que refrescar el discurso. Hay discursos que ya tuvieron su momento, su nivel de efervescencia y dieron resultados. Pero el discurso como manifestación política, como manifestación oral o verbal, tiene que irse adaptando a los tiempos. Morena ahorita tiene que dejar de lado el discurso triunfalista. No es este año electoral, es hasta el 27 en la elección federal para diputados. Bien, ¿qué es lo que tiene que ir? Tiene que transcurrir hacia un discurso de conciliación con la sociedad, a un discurso de conciliación, de armar consensos, de tejer acuerdos con esa sociedad para que pueda llegar pacíficamente a las elecciones intermedias del 2027. Sí. Si siguen en esa posición del discurso victimizándose, inclusive con algunas imposturas o algunos montajes que han hecho, y no voy a dar datos, pero... No, pues deme datos. Entonces... Operación Cicatriz. Ahí lo que tiene que hacerse es un discurso de conciliación, sin que se entienda que eso significa que la autoridad se humille, no. Quien tiene el monopolio del uso de la fuerza en México es el Estado. Claro. El Estado mexicano tiene el monopolio del uso de la fuerza. Está legalmente capacitado para ejercer la fuerza y mantener el orden. Sí. Pero cuidado, porque de ahí, en un grado extremo, es muy poco el tránsito hacia una dictadura. No estamos en ese nivel. Pero hay focos rojos ya cada vez más frecuentes porque el discurso no ha cambiado
y no se tiene el control que tenía Andrés Manuel López Obrador sobre toda la sociedad. ¿Por qué? Porque es otro el personaje que ya que despacha en Palacio Nacional. Ese discurso ya dio lo que iba a dar. Como el discurso de abrazos, no balazos, ya llegó a su fin. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano? Insisto, negociar en todos los ámbitos, canalizar esas protestas, darles una salida institucional, pero que mantenga a la sociedad tranquila, ecuánime. Y como la sociedad, a ver, porque la sociedad está la otra parte, que está la parte dolida también, en donde no hay recursos, en donde el gobierno cada vez le exige más a los empresarios o emprendedores, en este caso, con la jornada de 40 horas, con el aumento al salario. O sea, hay empresas grandes que lo pueden hacer, pero están agarrando parejo las chicas, las medianas y las grandes, y también está esta parte de decir, bueno, pues nos van a reventar, nos van a tronar, no vamos a poder. Sí, se tiene que tener cuidado y proteger al mediano, al pequeño y mediano empresario, que son el motor de la sociedad. ¿Por qué? Porque las grandes empresas envían sus capitales al extranjero, así de sencillo. Y a la bolsa de valores. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Lo que tiene que hacerse es un discurso de conciliación y dejar el discurso de confrontación, porque ese no lleva a nada. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan dañada que en muchas ocasiones prefiere la presencia del crimen organizado que de los malos gobiernos. Hay lugares en este país donde el crimen organizado mantiene la paz, la tranquilidad y genera mayor productividad en muchos pueblos y ciudades, que se ha superpuesto sobre el poder político. Ese es el asunto. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad. ¿Qué se tiene que hacer? Enfrentar. Bueno, que lo enfrenten las autoridades correspondientes, pero no tiene por qué enfrentarlo la sociedad. Claro. Así empezaron las autodefensas michoacanas, con ciudadanos comunes armados contra el crimen organizado. No es posible eso. No es posible. ¿Por qué? Porque no tiene que darse una salida, también construir una salida para esa misma gente. Ahora dicen los analistas políticos y de marketing político que un gobierno o un partido máximo son 12 años, 18 años que esté la gente adepta y que empieza posteriormente a disminuir. ¿Qué tan cierto es esto? Es cierto, los periodos de vigencia de los partidos no son tan longevos, no son tan grandes. El PRI duró muchas décadas, el PAN duró solamente 2 gobiernos, Morena va en su segundo gobierno y en el primer año Claudia Sheinbaum está enfrentando crisis inesperadas. Por todos lados, especialmente con Estados Unidos, que el discurso del presidente de Estados Unidos fue terrible en la mañana. Sí, que sí o sí va contra el narcotráfico. O sea, voy a entrarle y a su manera él está defendiendo su país. No podemos meternos en eso. Ellos son responsables de sus propios criterios, de su propia política. Bueno, la presidenta también dio respuesta, ¿no? Que somos soberanos y que no va a entrar nadie y que vamos a defenderlo, pero pues está ahí el... Pues sí, pero ¿qué está haciendo el gobierno? Mandaron un contingente de miles de soldados a Michoacán a pacificar. Está ahorita Michoacán revuelto todo el estado y eso va a tender a paralizar a la sociedad y a la economía de ahí. Ahí van a perder agricultores, ganaderos, empresarios, obreros, todo el mundo va a perder. Que como me recuerda el asesinato del presidente municipal de Uruapan a Luis Donaldo Colosio, guardando obviamente las distancias y cada quien, uno para la presidencia de la República y este presidente municipal, pero o sea, a lo que voy es, en el 94 el EZLN, todo lo que había en aquel entonces, hoy toda la revuelta que hay también, o sea, me parece muy similar a todo lo que estaba ocurriendo en aquellos años. Sí, pero fíjate, Yasmín, qué curioso, y guardando las debidas proporciones, Luis Donaldo Colosio era un candidato presidencial del PRI. Cuando lo matan el 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas, en ese momento el presidente de la República, Carlos Salinas, congela todos los servicios financieros los 2 días siguientes, se cierra banca, bolsa mexicana de valores, todo, para evitar la fuga de capitales. Y el PRI mantiene un estrecho cerco informativo y aparte el control de sus bases.
y logran salir de ese tema, capturando inmediatamente un pobre infeliz que lo procesan y que resulta culpable, que evidentemente no fue él solo, ¿no? Y que luego sale un segundo tirador. Sí, hace el 8 de noviembre detuvieron al segundo tirador que nunca lo dieron por válido. Pero bueno, sin embargo, a pesar de que era alguien que iba a ser el jefe del Estado mexicano, Luis Donaldo Colosio, su muerte no levantó esa ola de protestas. Y ahora fue un presidente municipal de una ciudad de 350,000 habitantes, como lo es Uruapan, y logra paralizar a todo el estado de Michoacán, inclusive parte de Guerrero. Inclusive ayer llegó hasta Guanajuato y coloca en un serio predicamento el discurso de la presidenta de la República y se le arma una manifestación terrible en Palacio Nacional. Y a quien habían matado era a un presidente municipal, a un modesto presidente municipal que había llegado por la vía independiente. A pesar de ser candidato independiente, logra paralizar al país y a la opinión pública por encima de los sucesos de Colosio. Lo cual es ilógico porque evidentemente Colosio, le digo con todo respeto, Colosio políticamente era un personaje mucho mayor que el alcalde de Uruapan, pero ahora el contexto es diferente. Claro que las dos son vidas humanas. Yo conocí a Manso, él fue antes militante de Morena, pero era un tipo tranquilo, decente, un buen hombre, un excelente padre de familia. Entonces, como vidas humanas son lo mismo, los dos. Y los dos plantearon una ruptura discursiva. El discurso en el Monumento a la Revolución del 4 de marzo de Colosio, ahí marcó, diría alguien, ahí firmó su sentencia de muerte. Y la forma de expresarse de Carlos Manso también lo puso en el mismo camino, en la misma senda de la muerte, en el mismo camino del desastre. Sin embargo, la sociedad ya más politizada hoy que antes, revienta y hace de Carlos Manso prácticamente un héroe nacional. A las 14 horas tenía compuestos 11 corridos el muchacho. Sí, aunque era local, pues ya se hizo un personaje a nivel nacional. Y aparte, todo eso posterior a su fallecimiento. Y se vuelve internacional el conflicto. Entonces de pronto dice, ¿cómo es posible que el asesinato de un presidente municipal haya pesado más en la opinión pública que el asesinato de Colosio? No pesó más. Pero con Colosio no había redes sociales, no había la libertad de comunicación que se da ahorita a través de todos los instrumentos de modernidad en la comunicación. Por eso ahorita llega este explosivo momento. Ahorita se pueden contener manifestaciones en vivo, las marchas. Pero en las telecomunicaciones, en redes sociales no se pueden contener. Claro. Ese es un problema nuevo que está enfrentando el gobierno federal y los gobiernos locales también. Así es. A ver, doctor, y en ese sentido, porque el tema tanto me parece, y a ver, usted acláreme, tanto de Colosio como de Manso, fue el narcotráfico, pero viene el presidente de Estados Unidos y dice, vamos contra el narcotráfico. O sea, pero a ver, acláreme usted. Hay una cosa ahí, hasta donde yo tengo conocimiento, con Colosio no había una relación directa de él con el crimen organizado y tampoco con ese muchacho Carlos Manso. Pero en su discurso. El asunto aquí, mira, yo enfoco mi crítica no al crimen organizado, te voy a ser franco, sino a los gobiernos que por enriquecerse en un periodo de gobierno han aceptado todo tipo de tratos que muchos son desventajosos para ellos, pero en esa ambición política radica. Crimen organizado ha existido siempre. Siempre. El asesinato como solución política ha existido siempre. Los 12 Césares romanos, los 12 murieron pasados a cuchillo. O sea, desde siempre ha existido. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es más visible por las comunicaciones que se dan. Se conoce más de pronto. Si tú el día de mañana compras el periódico, en la mañana que lees el periódico, dices tú, es del día de ayer el periódico porque ya todo lo que lees, ya te informaste por redes sociales. Por eso la actualidad, tu programa es un ejemplo de ellos. Entonces ya cuando uno se acuesta ya sabe lo que pasó en todo el día. Ese es el asunto. Y hay que diferenciar. El crimen de Colosio es un crimen de Estado, es un crimen ordenado desde las altas esferas del poder. Concretamente fue Raúl Salinas, el hermano de Carlos, junto con José Córdoba Montoya, el jefe de la oficina de la presidencia de Salinas. Y aquí en yo lo digo, lo voy a sostener, no es un acto perpetrado por el crimen organizado, el asesinato de Carlos Manso.
porque a ellos es a quien menos les convenía sobrecalentar la plaza. La plaza, exacto. A ellos más que... no convenía. ¿De dónde surge entonces la instrucción? De las esferas de gobierno, que lo empezaron a ver con temor en la próxima elección del 27, donde era favorito para convertirse en gobernador. Híjole, y bueno, a ver, tenemos 5 minutos antes de despedir, doctor, pero ahí me lleva a otro tema también. A ver, el tema donde le han quitado la vida a tantos candidatos, sobre todo en estas elecciones que acaban de pasar, y también a tantos ya políticos activos, como el caso de Manso. Sí, existe un clima de crispación política. Existe un clima que no puede funcionar ya bajo esquemas viejos de contención. Por eso te decía, ahorita las manifestaciones, es más importante ahorita un influencer importante, serio, que un líder social de una colonia determinada, porque el líder va a llegar hasta donde llega la parte territorial que él controla. Y la gente que es autodenominados influencer, con características políticas, no tienen fronteras, llegan hasta donde sea. Exacto. Esa información. Por eso insisto, el discurso municipal, estatal, federal, tiene que ser un discurso de conciliación sin humillación. Pero es preciso que los gobiernos contraten a gente apta. Ya los gobiernos, en el primer año de gobierno, se cumplen las cuotas con los amigos que te ayudaron. Okay. Ya te ayudé yo, pero no me funcionas, muchas gracias, voy a traer a alguien que sea funcional y me resuelva problemas. Okay. Ese es el asunto, hay que oxigenar los gobiernos, hay que oxigenar el discurso, no con palabras huecas, no con palabras que la gente no entienda, sino en términos sencillos, y mostrarlo con actitudes, con obras de infraestructura. Hay cosas que se pueden hacer en una ciudad, por ejemplo, la limpieza de una ciudad. Tú involucras a jóvenes estudiantes y pactas con los directivos del plantel que les tomen en cuenta el servicio comunitario como horas de servicio social, y tienes a un montón de muchachos ayudándote a mantener limpia la ciudad, a pintar lugares en específico, así como se pintan escuelas. Los metes en otra dinámica. Esta administración entró muy bien con la limpieza y luego la aflojaron ahí también. Ese es el asunto, porque están dejando que la oposición o los grupos inconformes tomen la agenda, porque el gobierno municipal no parece tener una agenda específica. Pero no les da a los grupos contrarios como para tomar la agenda, al menos aquí en Cananea, ¿no? Bueno, a nivel nacional lo estamos viendo con la manifestación, pero a nivel local yo creo que no les da como para tomar la agenda. No, sin embargo, hace 3 meses que yo he estado viniendo a Cananea y siguen los mismos temas. Sí, los mismos temas. Esos temas ya debieron haber sido resueltos. Por eso digo, ellos traen esa parte de la agenda y el gobierno nada más está reaccionando. El gobierno tiene que actuar, tiene que dejar de reaccionar, tiene que actuar y meterse y resolver, uno por uno los problemas. Claro. Algunos serán favorables, otros no. Quedará gente contenta, otra quedará no tan contenta, pero que quede más o menos neutralizada. Y con neutralizada no estoy hablando de meter gente a la cárcel, ni de detener, ni de golpear nada por el estilo. Pero tiene que empezar a resolverse un problema a la vez. Exacto. Uno, después pasamos al siguiente, pero el gobierno tiene que tomar la agenda, y en esa agenda el gobierno tiene que hacer obras de infraestructura. Este día vamos a hacer esto, esta semana vamos a hacer esto, el mes que entra inauguramos esto, porque ahorita en 15 días entramos en un esquema de celebraciones. ¿Ya? En una semana, digo que 15 días. En una semana ya vamos a tener el programa del Día de la Familia, de ahí para adelante. Ya, entonces todo el mundo empieza a hacer cuentas alegres o aguinaldo y todo, y deja de poner atención la gente en las actuaciones gubernamentales. Yo creo que el gobierno municipal tiene muchas salidas, tiene muchas alternativas para hacer un buen gobierno. Todavía hay tiempo, sí hay tiempo. No es tarde, pese al error que se cometió con las viudas, que lo aceptaron ellos mismos, con los comerciantes que sacaron ese flyer que no tenían que haber sacado. Voy a pecar de falta de modestia. Por favor. Esos problemas en 15 días se hubieran resuelto. En 15 días yo te resuelvo todos los problemas. Nada más necesitaría alguien que dentro del gobierno escuchara y dijera, ¿cómo le damos aquí? No van a ser 15 minutos, a lo mejor son 15 horas sin levantarnos de la mesa, pero se solucionan. Y mañana otro. Y a lo mejor no dormimos en 4 días. Les ha faltado mover la mano izquierda, pues nada más mueven la mano derecha. Hay que mover las dos, hay que actuar, hay que salir a la calle. Insisto, y con eso concluyo, modificar ese discurso victorioso que no existe más que en la mente de quienes están en el poder. Vamos a un discurso fresco.
¿Victorioso para quién? Porque ni siquiera para ellos, ni siquiera para los gobiernos, menos para los ciudadanos. Sí, porque una cosa es lo que estamos oyendo y otra cosa es lo que estamos viendo y lo que encontramos en redes sociales. Exacto, así es. Pues muy bien. Hay doctor, tiempo. Doctor, muchas gracias por la visita. Qué bueno que se vino a tomar un cafecito con nosotros. Muy bueno. Muy sabrosa la plática y pues por acá lo esperamos de nueva cuenta. Si van a andar estos días por acá, volvemos a platicar. Sí, vamos a andar unos días más por acá todavía. Excelente. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, Yasmín, a tu gentil auditorio. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Odilar Moreno Grijalva y